de la vaina recién Juan Graboy para contestarle a esa gente que manda los mensajes. ¿Qué Sí, quería me decir? salía de la vaina. Miren, nosotros cuando terminó la primaria, nosotros no elegimos la fórmula de Massa y Rossi, no militamos la fórmula de Massa y Rossi, y sin embargo estamos para poner la cara por Unión por la Patria. Sí. Ahora, también dijimos que cada voto lo íbamos a poner al servicio de la agenda de tierra, techo y trabajo, de la gente que mandó esos WhatsApps, que son trabajadores no registrados, trabajadores en negro, cuentapropistas, vendedores ambulantes o alguien que labura en un comercio o una carnicería en negro. Nunca hay nada para ellos, nunca hay nada para ellos. Y nosotros lo que le planteamos, la única exigencia que le planteamos y que todavía no logramos es un bono para los informales. Lo que nosotros llamamos salario básico universal, que es si tenemos el 50% de los laburantes trabajando en la informalidad. Sí. Bueno, ¿qué va a haber para ellos? Nada. Entonces, por lo menos que haya un piso que sea universal. Un refuerzo de ingreso, una IFE acotada, lo que sea para recomponer los ingresos de lo que más perdieron, que son esta franja de los trabajadores que no tienen jubilación, que no tienen aguache, que laburan en negro, o si tienen aguache tienen un solo pibe, porque es lo que dan las estadísticas, y que son los que están más jodidos, perdieron el 25% del poder adquisitivo. Entonces, la respuesta a esos WhatsApps es: nosotros estamos peleando para que haya una medida para ustedes. Le mandamos una carta a nuestro rival, tuvimos reuniones con el señor Agustín Rossi. Mañana es el plazo máximo para tener una devolución a esto. Le vamos a informar a la gente el resultado de nuestras gestiones, con independencia de que vamos a apoyar a Unión por la Patria igual, porque lo que hay enfrente es horrible, es espantoso. Pero vas a poner tus condiciones. Desde luego. ¿Cuántos votos tuviste? 1,5 millones. ¿Te das por muy satisfecho o no? Nosotros queríamos ganar, Sí, ganaremos ya la sé próxima. que quería ganar, pero No, a ver. es tu primera experiencia. Sí, además fue la campaña más barata de todos los partidos que sacaron más del 1%. Sí. Porque, por ejemplo, en pauta de internet, cada voto nuestro salió 67 centavos. Sí. Cada voto de la reta salió 27 pesos. Sí. Y así en varios aspectos. Entonces hicimos una campaña muy militante, muy de abajo para arriba, con un programa de 380 páginas que se discutió en cada provincia del país, con una perspectiva de renovación generacional. Y una renovación generacional no es una renovación etaria, ¿eh? Es de generación. No es un tema de edad. No es un problema de edad, es un problema de modelo mental y de prácticas éticas y políticas. Y la verdad que creo que lo hicimos Ahora, muy te digo bien. una cosa. Yo te vi antes de las elecciones y te veo ahora. Sí. Está como más sólido. No sé por qué, está como más fuerte. Cuando estabas en campaña estabas como apocado. Y te veo ahora con el 1,5 millones detrás, te noto como más fuerte. Puede haber algo de eso. Sí, hay algo de eso. Tenés que hablarlo con tu analista. Sí, viste que decían, Porque es muy impresionante. tiene más planes que votos, era uno de los chistes. Bueno, primero yo no tengo ningún plan, pero en la Argentina, si vos juntás todos los planes, son menos de 1.300.000, así que seguro que tenemos más votos de todos los planes que hay en el país. Pero además, desde luego, es una validación de una representación política. Te sentís mucho más respaldado ahora. Sí, siento respaldado el programa y la agenda que nosotros ¿Y qué crees que señalamos. votó la gente votándote a vos? Porque ahora que estás reclamando, porque seguramente te votó mucha gente que a lo mejor no está en el reclamo ahora del monotributo y nada por el estilo. ¿Qué crees que te votó? Mira, nosotros estuvimos tratando de analizar el voto. Creo que es un voto del humanismo más elemental. Es decir, del coraje y la coherencia en defender las banderas elementales del humanismo, la agenda de tierra, techo y trabajo, el concepto de justicia social que está en jaque no como realidad efectiva, que ya viene en jaque hace mucho tiempo. La realidad efectiva de la justicia social hace tiempo que viene en jaque. Como aspiración está en jaque. Querer la justicia social está mal. La justicia social es una aberración, dice Milei. Sí, bueno, Entonces, es una postura complicada. es una postura. Entonces, nosotros defendemos consecuentemente eso y además, a pesar de que no vamos a ser los que ganen las elecciones, porque ya está, perdimos la... Todos los votantes nuestros sabían que nosotros vamos a estar en primera fila para enfrentar cualquier planteo. ¿Pero qué es para vos la justicia deshumanizado. social exactamente? La justicia social, esto lo decía San Agustín, ¿no? Sí, Y después lo dijo Marx, pero primero lo dijo San Agustín. todo lo dijo Marx. Sí. Pero antes de Marx lo dijo San Agustín. Sí.
que es buscar la forma en que cada uno aporte a la sociedad según sus capacidades y reciba según sus necesidades. Es decir, la idea que detrás de una necesidad nace un derecho es una idea que está profundamente arraigada en las raíces del humanismo y del pensamiento socialista y luego retoma el peronismo. Es decir, la necesidad es lo que hace nacer un derecho. Desde luego, primero están las necesidades básicas. Comer, vestirse, educarse, curarse, tener una vivienda. Y después están las necesidades espirituales, las necesidades culturales. Y el derecho es el horizonte de posibilidad. Ahora, no existe horizonte de posibilidad si vos no tenés la comida, si vos no tenés la casa, si vos no tenés garantizado el abrigo. La salud. La salud. Hay cuestiones básicas que hacen que no exista igualdad de oportunidades ni libertad posible si un niño nace en una villa y otro niño nace en Recoleta y no hay algo llamado Estado que garantice ese derecho. Ese salario básico universal, vamos a suponer que vos logres hablar finalmente con Sergio Massa. ¿De cuánto es? ¿Cuánto sería el cálculo tuyo mental? Nosotros ¿Vos manejas plata todos los días? No, Podés saber lo que nosotros calculamos sí. es aproximadamente 47.000 pesos, que es lo que se llama canasta alimentaria. Sí. Digamos, ¿no? La canasta alimentaria, que es la línea de indigencia. Las necesidades básicas, lo que hace que no seas indigente. Vamos a poner que no logramos eso, por lo menos que sea igual que el del resto de los trabajadores, o el que manda el WhatsApp que labura en un comercio o en una carnicería en negro, no es tan trabajador como cualquiera de los muchachos que están acá Son con las todos cámaras. iguales. Son todos iguales. ¿Y por qué a uno sí y a otro no? Y particularmente el que no es el que más necesidad tiene. Es el doble castigo, porque está en negro y además no cobra nada. Doble castigo, como vos bien decís. Entonces, ese que está en negro, nosotros venimos planteando un proceso de formalización de los trabajadores. Lo que pasa que garpa más decir, pasemos de los planes al trabajo. Primero, negando que las personas que están dentro de un programa llamado Potenciar Trabajo o reciben salario social complementario, trabajan. Mire, si esa gente no trabajaría, en vez de haber 100 saqueos, hubiese habido 1000. Sí. Esa gente está todos los días laburando en los comedores, en los merenderos, en las cooperativas. Puede haber algún vago, como hay vagos en todos lados. Pero la mayoría laburan. Pero son muy pocos. Y todos los demás que están laburando en negro, todos los demás que están laburando de manera independiente en la calle y no tienen absolutamente nada, ni aguache, ni jubilación, ni nada, nosotros lo tenemos calculado, son más o menos 5 millones de adultos. Ahora, yo te digo lo siguiente, si vos estabas con este discurso antes de la primaria, sacábamos votos. Estábamos como frenado, hoy estás como convincente. Fue fea la, digamos, viste. Te sentías como con culpa. También es un poco mi primera experiencia, ¿no? Sí, por eso te digo, pero ahora estás convincente, quiero esto es lo que tiene que ser. Bueno, por ahí siento que tengo más posibilidades de conseguirlo ahora que antes. Es muy probable, por eso te digo, ahora estás más convencido. Y lo que pasaba también fue que fue una campaña muy linda de contacto con la gente, de escuchar y de aprender. Para nosotros era un aprendizaje. Sí. Nosotros queríamos ganar, pero sabíamos que teníamos la cancha inclinada. Y es un aprendizaje y es un elemento para construir fuerza que creo que Cristina, con sus errores, con sus aciertos, al haber permitido la posibilidad de que nosotros participemos, de alguna manera está señalando un camino de un trasvasamiento generacional, de que hay algo que ya cumplió un rol y que tiene que empezar una cosa nueva, ¿no? Y bueno, nosotros tratamos de marcar ese camino. No somos los únicos, hay un montón de otros, como Axel, por ejemplo, que es un tipo que es muy capaz, tiene mucha fuerza, que fue el principal, si alguien triunfó en la Argentina del peronismo, de Unión por la Patria, fue Axel, que logró sostener la provincia, que está preocupado por la educación, que tiene formación, que es marxista como vos, y peronista. Él dice que era. Era. Y que es un tipo que puede, de alguna manera, heredar la tradición de Néstor y Cristina, que es lo mejor de esa tradición, pero ponerle los nuevos componentes de lo que necesita la Argentina hoy. ¿Y vos sos marxista también? Yo tengo formación marxista
influencia católica, influencia peronista. ¿Qué tan católica es? Porque hay una canción de Moldavia que dice, y Grabois, no sé qué es. No, Si es judío o soy cristiano. judío del lado de padre Ah, por eso. y católico del lado de madre. Bueno, a ver. Pues ¿viste la canción esa que dice Miriam Sí, Bregman? me la mostré. Sí, Y Grabois, no sé qué es. bueno, tengo un poquito de las dos. ¿Qué va a ser? O sea, ¿viste que ahora están de moda los no binarios? Sí. Eh, Pero te sentís más católico que judío. me siento más católico porque creo en Jesús, pero tengo también una formación bastante sólida en el Antiguo Testamento, lo cual me permite identificar Está como claramente, Milei, leyendo claramente la a Torá. Milei como un falso profeta. Milei es la figura del falso profeta del Testamento. Es decir, el falso profeta cuya inspiración es el becerro de oro. Es un profeta del becerro de oro. Eso es lo que simboliza Milei. Y ofrece soluciones mágicas frente a la desesperación de un pueblo que está en el desierto. En un desierto donde no cae maná del cielo, como en el desierto que atravesó para llegar al Jordán el pueblo de Israel. Entonces, llegan los falsos profetas en ese momento. Y tampoco tenemos un Moisés, ¿no? Entonces, bueno, pero es un falso profeta y hay que desenmascarar a los falsos profetas que te venden liebre pero te dan serpiente. Y tu reclamo ante Rossi, que vos decís mañana se cumplen las 24 horas, ¿qué esperas? ¿Una No respuesta? son 24, son 15 días. No, pero digo, mañana se vence un plazo. Sí, que espero una ¿Vas respuesta. a militar una acción? A ver, desde que nosotros enviamos la carta hasta hoy se tomaron algunas medidas que son insuficientes, pero que parcialmente, es decir, nosotros vamos a hacer una devolución a nuestro electorado y al pueblo argentino de lo que nosotros le presentamos a la fórmula ganadora, que además son el ministro de Economía y el jefe de gabinete del gobierno actual, lo que nosotros le presentamos y la devolución que tuvimos. Y que la gente que lo lea defina si tuvimos una conducta adecuada nosotros, si tuvo una conducta adecuada Ayer de otra pasaron fórmula. tantas cosas, la devaluación en el medio, ¿viste? Fue un golpe muy duro para la gente. Por eso, la carta fue cuándo fue la devaluación. El 14. Nosotros planteamos una serie de medidas, entre las que están el refuerzo de ingresos de todos estos sectores, que obviamente es muy escaso, pero aún siendo muy escaso, vos tenés una resistencia de ciertos gobernadores. Por ejemplo, una docente provincial que preguntaba, ¿por qué no me toca? Bueno, depende de qué provincia sea. En Buenos Aires sí le toca. Pero algunas provincias, en rebeldía, dijeron, nosotros no pagamos. No pagamos. Ah, claro, la Argentina le tiene que pagar al FMI todos los meses, pero una vez que hay una medida a favor de los trabajadores, los empresarios no quieren pagar, las provincias no quieren pagar. Es decir, las deudas sociales no se pagan, las deudas de los buitres financieros sí se pagan. Hay un problema acá. Entonces, bueno, esperemos que el gobierno se ponga firme, por lo menos que se cumplan las 5 o 6 medidas que anunciaron. Digamos. Y los 10.000 pesos esto que le agregan a los jubilados, a mi entender, que tenían que haber consultado, era dárselo inmediatamente a los jubilados. Porque se los vas a dar con el bono que ya habían anunciado, 27 le agregas 10. ¿Por qué no le dieron una emergencia de 10 lucas? Porque ya la pagaron la devaluación. Mirá, La pagan todos los días. lo que nosotros planteamos es que toda medida tenía que ser una compensación de la devaluación que nosotros calculamos que va a pegar en un deterioro, un aumento, vamos a decir, del 20 y pico % en los precios en los próximos 2 meses. Mucho más. Entonces, Vos sabés que fue más. no, la devaluación fue del 20 Sí, pero te va a subir. y va a pegar, hay que ver. Hoy, si vos lo ves hoy, hubo precios que avanzaron y después retrocedieron porque la gente no los carne, convalidó. por ejemplo. ¿No? Porque la gente no la compraba. Bueno, que eso es lo que tiene que hacer la gente, que es al que se pasa de vivo no la compres. A Mastelone, que se pasa de vivo y te aumenta el 80% de los precios, y no le compres la Serenísima, comprá de una cooperativa láctea, digamos, ¿no? Porque también tiene que ver un poco con el gobierno tiene que controlar, se tiene que poner firme, cosa que no hace, pero también nosotros, ciudadanos, consumidores, tampoco tenemos que ser tan boludos, que nos meten cualquier aumento y porque hubo una devaluación vale aumentar el 80 y pico %, ¿no? Porque, como decía la vieja canción de Pedro y Pablo, bronca cuando roba el asaltante, pero también cuando roba el comerciante, digamos. Entonces, digo, lo que nosotros le planteamos es una compensación para todo aquel que tiene ingresos por debajo de los 300.000 pesos, equivalente a la devaluación. No estamos pidiendo ninguna cosa demasiado brutal, ¿eh? O sea, ni siquiera estamos pidiendo un aumento en términos reales, sino por lo menos compensar
el daño que se hizo. Entonces, si un jubilado de la mínima está cobrando 80, si vos le tenés que subir el 25, el 30%, bueno, le tenés que subir 25 lucas enteras. Hablando, como decía, los intendentes, tengo a Lucas Gui, que es intendente de Morón, precisamente sobre ese tema. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Hola Chiche, ¿cómo te va? Un gusto escucharte. Primera Saludos pregunta. ahí Bien, al compañero Juan. ¿Cómo andás, Lucas? Primera pregunta. Bien, Juan. ¿Vas a pagar el bono? Sí, la voluntad es afrontarlo porque como decía Juan, es absolutamente necesario compensar este incremento que ha habido en los precios de la canasta básica. Estamos charlando con la provincia de Buenos Aires de qué manera nos puede asistir, nos puede acompañar en este esfuerzo, pero la decisión política es hacerlo. Si tuviésemos el recurso, ya lo hubiésemos puesto en el marco de la discusión paritaria. El recurso obviamente no lo tenemos y por eso hay que buscar alternativas. Pero cuando hay decisión política, las alternativas aparecen. O sea que para vos el bono es justo, hay que darlo, pero necesitas apoyo financiero de la provincia, porque creo que Ixilafre también es renuente a eso. No, el gobernador lo que está pensando también es de qué manera puede afrontarlo, tanto en su condición de gobernador en relación a los empleados públicos provinciales y también ser receptivo a la demanda que tiene de los municipios, que no tenemos los recursos para poder hacerlo de manera unilateral y que necesitamos algún tipo de complemento por parte de la provincia de Buenos Aires. Y la decisión. La masa de recursos es importante. Pero tenés la voluntad y la decisión. Sí. Lucas, Sí, te agradezco la gentileza de habernos atendido, te mando un abrazo y bueno, ojalá lo puedan hacer frente a esto como corresponde. Te mando un gran abrazo. Te saluda también Juan. Chao, Lucas. Gracias. Abrazo para los dos. Chao, chicos, gracias. Gran tipo. ¿Te gusta Lucas Gil? Sí, estuve con él en la fábrica Olmo de bicicletas, perdón, estoy haciendo propaganda, no tendría. No importa. Y me sorprendió algo muy bueno, los dueños, tienen a toda la gente en regla, laburan bien. ¿Sabes cuánta gente labura en esa fábrica tradicional de bicicletas? ¿Cuánta? 25 personas. Sí. En cualquier cooperativa de reciclado, de costura, etcétera, labura el triple, el cuádruple. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solamente ensamblamos. El asiento Todo viene de importado. Malasia, el cuadro viene de Tailandia, las ruedas vienen, solamente ensamblamos. Y yo me preguntaba, ¿no podemos hacer una bicicleta nacional? Hay bicicletas nacionales. Sí, me lo explicó él, que son de menor calidad. De menor calidad, mayor precio a veces. Mayor precio. Bueno, hay que encontrar la vuelta para que sean componentes nacionales. Eso es la verdadera industrialización. Por ahí no podemos hacer microchips de última generación para iPhones, pero bicicletas tenemos que poder hacer. Entonces, bueno, esas son las cosas que hay que apuntalar, porque lo que creo que está pasando es que yo cuando hablo de lo falso profeta o del nominalismo, que parece una palabra, que es el nombre. O sea, decir cosas y pensar que mágicamente diciéndolas las resolves. Es decir, nosotros queremos un modelo industrial. Bueno, pero ¿qué estás haciendo para que haya un modelo industrial? Nosotros queremos pasar de los planes al trabajo. Bueno, ¿qué quiere decir planes? ¿Qué quiere decir trabajo? ¿Y qué vas a hacer concretamente para que eso suceda, además de denunciarlo? Nosotros queremos que haya seguridad y que no haya delincuentes matando gente. Muy bien. ¿Solamente diciéndolo lo vas a resolver? No. ¿Solamente quejándote de Zaffaroni lo vas a resolver? No vas a resolver nada, estás mintiendo. Es más, dolarizando, el efecto lateral más evidente es que se instalan los carteles de narcotráfico en la Argentina. Es lo que pasó en Ecuador. ¿Por qué? Porque la moneda corriente es el dólar de la droga, la moneda. Entonces el equivalente universal, que es el dólar, permite un nivel de agilización de las transacciones de lavado y vamos a terminar viendo violencia en serio en la Argentina. Porque efectivamente en la Argentina hay mucha delincuencia, a la gente le roban los celulares, le roban la casa, es terrible, muere gente. Ahora, hay que saber que podría ser infinitamente peor. Y para eso hay que ver lo que pasa en Ecuador, hay que ver lo que pasa en México, en Colombia, en el propio Dice Brasil. que vos sos el delegado del Papa a la Argentina, ¿sí? ¿Qué le pasa al Papa? Yo primero... Los zares, digo, que hasta el Vaticano lo tuvo que borrar. ¿Qué le pasó? Mira, yo no soy el delegado
de nadie. Ya sé que no son delegados, pero como te dicen que sos el delegado del Papa. No hablo de mi vínculo con el Papa, porque en general lo usan para dañar. Puedo hacer una interpretación personal, Sí. que es que el Papa Francisco hizo una relación histórica, un relato histórico, particularmente sobre Pedro y Catalina la Grande. Y Catalina la Grande lo que tiene en su... El hecho fundamental de la historia de Catalina la Grande fue que refugió a los jesuitas cuando los expulsaron de la Iglesia Católica, los expulsaron de América, Por eso se salva él. y por eso la nombra, porque es jesuita. Ahora, No por el expansionismo. claro, ahora, pero ¿cómo no va a reivindicar a Catalina la Grande que a su familia, porque los jesuitas son una familia, lo salvó? Es decir, es como que una persona del pueblo judío durante el Holocausto no reivindicara a los que los recibieron en otros países, o como que los propios argentinos no reivindicáramos la solidaridad de México o del propio Estados Unidos con nuestros exiliados políticos, digamos, ¿no? Es una cosa totalmente evidente que lo va a hacer el Papa Francisco. Así que lo que yo creo es que, como todo, la descontextualización y el pensamiento cerebro de mosquito que nos quieren imponer algunos centros de irradiación ideológica. Pero el propio Vaticano lo tachó eso. Qué sé yo, hay muchos salames en el Vaticano también. O sea, cuando uno dice el Vaticano es como decir el Estado. Ucrania puteó y bueno... Sí, qué sé yo. O sea, hay una guerra y es claro que hay sensibilidades, digamos, ¿no? El Papa Francisco también habló del heroísmo del pueblo ucraniano. Entonces vos agarrás, por ejemplo, no me quiero poner a hablar de cosas, pero agarrás Taras Bulba, que es el héroe histórico de los ucranianos, y lees Taras Bulba, que es de hace 250 años, escrito por Gogol, y vos lees la épica de un héroe cosaco ucraniano que era absolutamente antisemita, Sí. que quemaba judíos y polacos. Entonces vos decís, bueno, hay que reivindicamos la historia y hablas de Taras Bulba, y de repente te dicen que sos nazi. Digamos, no, bueno, no se puede tomar una reflexión histórica con la hermenéutica del siglo XXI y condenar a un tipo y cancelar que pueda hablar de la historia. Eso es colonialismo ideológico e imposiciones. El actor era Briller, ¿no? El actor de la película, yo leí el libro, la película no la vi. Creo que fue Jules Briller el actor. Es primo de mi abuela. ¿Me estás jodiendo? Sí. Primo de ¿Pero una película primo hermano de mi norteamericana? abuela. ¿Una película argentina, norteamericana? No, norteamericana. Jules Briller. mirá. Era primo de mi abuela. Mi abuela La voy a mirar. Sí. Pero es una película de los 60, de los 50, por ahí. 50, 50 y pico, 60 por ahí. Pero me acuerdo del personaje cuando veía al pelado ese, y primo hermano, se mandaban cartas. Mirá. Sí, sí, Bueno, sí. el primo hermano de Taras Bulba. El primo hermano. Bueno, terminamos hablando de Taras Bulba, rarísimo. Sí. Pregunto. ¿Qué pasa si no te responden lo que vos querés? Muy sencillo, vamos a informarle a nuestro pueblo lo que intentamos y lo que logramos. Sí. Pero de todas maneras, vuelvo con el concepto anterior. Nosotros no elegimos a esa fórmula. Impugnamos la fórmula y presentamos una fórmula alternativa. Sí. Por suerte, algunos como Cristina nos habilitaron. Dimos una pelea desigual. Sacamos el 6% de los votos de las generales y el 25% de la interna, más o menos. Con nuestro 25% estamos tratando de hacer un programa más humano, más social, en Darle Unión por la más Patria. humanismo al programa. Darle más humanismo al programa. Ahora, lo logremos o no lo logremos, vamos a ser los primeros en enfrentar frontalmente al falso profeta y a Pepita la pistolera. Porque tenemos un falso profeta, a Pepita la pistolera, que son los dos proyectos que quieren la disolución del Estado argentino, la destrucción de la cultura solidaria de nuestro país, que plantean que la justicia social es una aberración. Bueno, si la justicia es una aberración, perdemos todo principio ético y todo vale, es la ley de la selva. Y que están engañando a toda una generación como el flautista de Hamelin, que dijo, yo voy a sacar las ratas, ¿no? Este dice, yo voy a sacar la casta. Bueno, está bien, te rodeas de bastante casta, pero vas a sacar la casta. Pero después el flautista de Hamelin se llevó una generación entera, ¿eh? Se llevó puesto una generación entera. Entonces, que el niño esté enfermo, y el niño es el Estado argentino, no quiere decir que hay que machacarlo con una motosierra. Hay que cuidarlo y hay que curarlo. El plazo vence mañana. Plazo vence mañana. Mañana vamos a hacer una devolución pública
de, bueno, Y mañana o esta- pasado, estos de decretos que se los dan, 10 puntos que nosotros reclamamos, que uno de los principales es esto, otro de los principales es la distribución de un terreno de 250 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, sobre tierras públicas a las familias que no tienen terreno. Una cosa absoluta de sentido común, que ni siquiera tiene costo fiscal. Bueno, ¿por ¿cómo qué te puede ser? crees que no lo hacen? Porque yo creo que hay una burbuja que les impide ver cosas de la realidad. Entonces no entienden a la gente que acaba de mandar un WhatsApp a Crónica, no entienden que existe un universo gigantesco que no cobra UH, que no cobra jubilación, que no cobra nada y que laburan 9, 10, 11 horas a los que estamos dejando en banda. Cuando se hizo el IFE, decían que lo iban a cobrar 3 millones de personas. Sí. Se anotaron 12, cobraron 9. O sea que se comieron 6 millones de pobres. Exactamente. O sea que Exactamente. hay que comerse 6 millones de pobres. Exactamente. Hay una incomprensión de la situación que también, a ver, después vos ves el voto de Milei y el voto de Milei está entre los varones jóvenes de los sectores populares, que son los que quedan afuera en general de todo, y las mujeres que no tienen hijos. O sea, es un tema bastante elemental. Si no tenés para comer, y la verdad que no vas a estar muy Pero contento. para ganar, como ganó también por 1 punto, 2 puntos, no viene al caso, te tienen que votar jóvenes y viejos también. Es Claro, como el rating. pero- Para hacer 20 puntos te ve todo el mundo. Pero los abuelos, o los viejos, o la tercera edad, o como lo quieran llamar, porque a mí yo ya estoy un poquito cansado de los eufemismos, les dieron poco, Muy poco. pero algo les dieron. Sí. Algo les dieron. Tienen los medicamentos. Hay gente que está totalmente tirada. No, lo de los medicamentos es una de las cosas buenas que tienen, pero cada vez le están dando menos. Bueno, eso hay que resolverlo Hay que porque resolverlo. eso fue muy bueno y hay que sostenerlo y hay que impedir que venga nadie con una motosierra a sacarle los remedios a tu abuela. Yo a ese tipo lo voy a enfrentar, aunque eso signifique que tenga que apoyar a un rival interno con el que no comparto la gran mayoría de los Juan, planteos.